Hola, ¿qué tal? El tema de hoy será la distribución de presiones en un fluido. Siguiendo esta cuestión de la mecánica de fluidos, ahora tenemos a la estática de fluidos. Bueno, su nombre así como lo dice, estática de fluidos hace referencia a fluidos que se encuentran en aparente estado de reposo, pero hay que recordar que no todo está en reposo, simplemente existe equilibrio entre fuerzas que mantienen, por así decirlo, quietas a las componentes o la composición de cada fluido. Bien, entonces, ¿qué es la distribución de presiones en un fluido? Es lo que vamos a ver en esta parte. Y tenemos lo siguiente. Primero vamos a hacer referencia a qué sucede con las fuerzas de presión sobre una partícula fluida. Para ello obtenemos el siguiente modelo, en donde tenemos una parte tridimensional, en donde existe estas fuerzas que interactúan en un sistema 3D. Para ello, recordemos que la presión puede llevarse a cabo en los tres ejes o en los dos, pero sabiendo que la presión es la relación de la fuerza por unidad de área, tenemos, por ejemplo, aquí en este cubo, podemos representar que la presión existe en esta parte, en esta área, por esa razón se multiplica de Y por dz, que es el área donde hay un punto de presión, y al hacer este producto estás hablando de una fuerza. Entonces lo mismo puede ocurrir para esta cara que tienes aquí, en donde dy sobre dz es el área y la presión es la suma de esta presión que viene de este lado con la diferencial parcial de la presión que existirá en la parte en el eje de las X, ¿sí? Esta suma es porque si hay una presión de este lado, del otro lado también la habrá, entonces digamos que hay una suma de presiones ahí con respecto a la diferencial de X. Si nosotros estamos tomando en cuenta tres ejes, que es X, Y, Z, y hacemos referencia a las fuerzas que actúan sobre esta parte de cada una de las caras, podemos pensar entonces que estas tres diferenciales son prácticamente el volumen del el espacio, el volumen donde se encuentra el fluido o eso que tiene presión, ¿sale? Entonces para ello vamos a considerar la dirección X nada más, vamos a enfocarnos solamente en la dirección de las X por cuestiones de simplicidad. Si es el caso, entonces ahora tenemos una derivada o una diferencial de la fuerza en X, en donde existirá la presión por el área. Entonces recuerda que el área es de Y sobre dz, ¿de acuerdo? Y también tenemos la presión. Ahora, si nosotros hacemos un balance que existe en solamente la dirección X, tenemos ahí una fuerza que va hacia el lado derecho y una fuerza que va hacia el lado contrario. Entonces aquí hay un equilibrio de fuerzas. Pero recordemos que en el momento te dije que esto era la presión y más la parte de la diferencial de presión que existe en esa dirección X. Entonces, haciendo, digamos, todo este balanceo de fuerzas, tenemos que la diferencial parcial de la presión con respecto a ese eje X que estamos nombrando será igual a el producto de las diferenciales de Y sobre dz y sobre esa misma de X. Haciendo esta diferencial parcial de manera ordinaria, o sea, digamos una diferencial entera, la de X desaparecería y nuevamente regresarías a la diferencial la diferencial de la presión por por el área en el cual se está llevando a cabo. Entonces, continuando con este análisis, si considera las tres direcciones X, Y, Z, cada una de estos parámetros, estas diferenciales parciales, pues estaría considerado para cada punto. Ahí lo que harías sería una diferencial ahora de fuerzas en la parte de Y en la parte de Z. Entonces ya con esto en conjunto, teniendo las tres direcciones, podemos obtener lo siguiente, que es la diferencial de presión total, digamos, con cada una de las componentes en X, Y, Z y considerando los vectores unitarios y jk, podemos obtener lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos esa diferencial de presiones y esto es prácticamente el volumen en el cual se encuentra.
Bueno, dadas estas condiciones, ahora lo que viene es lo siguiente. Tenemos aquí un vector llamado gradiente de la presión y tenemos que factorizar de la ecuación anterior este negativo en el cual te está indicando que esto prácticamente es el vector gradiente. Por definición se tiene que el operador gradiente es este de aquí y tenemos ahora que convertir, por así decirlo, a esta ecuación de la diferencial de presión teniendo lo siguiente. Recuerda que el signo negativo fue aquel que se extrajo de la ecuación, la presión se factoriza y el vector gradiente o el operador gradiente se encuentra aquí establecido. ¿De acuerdo? Entonces, esta parte viene siendo una introducción al cálculo vectorial. Entonces, cuando tengo yo estas presiones, prácticamente estoy manejando vectores, ¿sale? Entonces, aquí también debemos tomar en cuenta que si alguno de estos ejes no lo consideras, pues esta ecuación pues disminuye en sus elementos, en sus componentes, pero bueno, esta es una forma general para un sistema 3D. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros consideramos la fuerza de gravedad G o peso del elemento? Cuando sucede esto, entonces ahora tenemos que dar a conocer cuáles serían esas fuerzas que involucran a la gravedad. Entonces tenemos ahí que esta derivada será igual a menos ρg por las diferenciales x, y, z. Y si nosotros tomamos en cuenta que la fuerza gravitacional está dada por la fuerza de gravedad, entonces aquí ya estás considerando densidad por gravedad como propiedades del fluido. Y al hacer eso, entonces tenemos una resultante de fuerzas. ¿Y cuáles son esas tres fuerzas resultantes que se consideran de acuerdo a estos parámetros? Bueno, tenemos lo siguiente, que si tú sumas la fuerza de presión, la fuerza gravitacional y la fuerza viscosa, entonces estás haciendo un balance de fuerzas en donde la fuerza de presión ya la tenemos como menos el gradiente por presión y la gravitacional debido a la gravedad, que es ρ por g, y las fuerzas viscosas que tienen que ver con precisamente la viscosidad de este fluido. Entonces ahora tenemos que igualarlo a la densidad por la aceleración. Esto sigue siendo meramente pues un balance de fuerzas. Podría también pensarse que esto es un balance de momentum. ¿Sale? Entonces aquí para este tipo de balances necesitamos tomar en cuenta cuál es la diferencia entre las presiones que trabajan en este tipo de situaciones. Entonces para ello te pongo esta siguiente tablita, bueno, esquema mejor dicho, ¿no? Una ilustración en el cual te presenta las lecturas de presión absoluta, manométrica y de vacío. Quiere decir que cuando tú vas a medir una presión o calcular una presión, necesitas conocer primero o establecer dónde vas a comenzar a medir esta presión. A esa parte se le llama nivel de referencia o punto de inicio o punto de referencia. Entonces aquí es muy importante saber dónde iniciar a medir presiones y de acuerdo a ese nivel de referencia pues podemos pensar ahí ya en nombrar a las presiones. Entonces este esquema es algo pues sí con ejemplos en donde puede pues obtenerse una traducción pues de esas presiones, ¿no? Entonces a grandes rasgos para manejar presiones nosotros podemos conocer que la presión manométrica es aquella presión que se lleva a cabo en el proceso, una presión que pues lo puedes llamar presión de trabajo. La presión de vacío es aquella que es contraria a la presión atmosférica, o sea, algo que puedes manejar o igualar a la presión atmosférica, pero en sentido contrario. Por ejemplo, aquí como dice el esquema, hay una presión nula de 0, ese es tu punto de inicio y cuando tú
comienzas a contabilizar la presión de vacío, lo haces debajo de ese nivel de referencia, a esa presión de vacío. Ya si es arriba de ese nivel de referencia, pues ya estás hablando de una presión manométrica, y también podemos encontrar las siguientes relaciones, ¿no? Que la presión manométrica siempre va a ser mayor a la presión atmosférica, ¿vale? También podemos considerar que la presión de vacío es menor que la presión atmosférica. Todo depende, les vuelvo a repetir, que pues depende del nivel de referencia que estés trabajando. Bien, entonces, para una vez considerado ese tipo de situaciones en donde voy a tener que manejar presiones manométricas de vacío, entonces muy importante las siguientes condiciones. Se dice que si el fluido está en reposo o tiene una velocidad constante, entonces la aceleración es igual a 0 y la fuerza viscosa es igual a 0. Entonces aquí la situación ya se hace un poco más sencilla, por así decirlo. ¿Por qué? Porque se están reduciendo términos. Cuando la velocidad en un fluido es constante, es 0, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya no hay ninguna variación en su aceleración, en su velocidad, mejor dicho, y también las fuerzas viscosas pues no hay, y entonces se tiene la siguiente relación. El operador gradiente por la presión va a ser igual a ρ por G. Entonces, si estamos considerando el eje Z, ¿y por qué el eje Z? Porque el eje Z está sobre la parte vertical del plano, de acuerdo a la figura anterior. Tenemos que la gravedad estará vectorialmente considerado en el vector unitario K, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer ese tipo de relaciones, tenemos las componentes siguientes, en donde en los vectores IJK tenemos la diferencial parcial con respecto a cada eje, y esto prácticamente es el operador gradiente de la presión. Entonces, si nosotros comenzamos a eliminar términos, o sea, hacerlo cero, podemos pensar que si no hay presión o desprecio la presión en la parte de la componente X, 0 para la componente Y, entonces en la componente Z me interesa esa relación. O sea, si estos son dos ceros, ¿qué te queda? Pues nada más te queda la diferencial parcial de la presión con respecto a Z, y es igual a menos ρ por G. Entonces, aquí es donde se parte la fórmula siguiente. Tenemos la derivada parcial de la presión con respecto al eje Z, considerando el eje Z a la altura, entonces tenemos que es igual a menos ρ por G, y podemos considerar la siguiente igualdad. Resulta que esta diferencial, al no considerar los otros ejes, entonces se convierte en una derivada, bueno, en una diferencial tipo ordinaria, por eso es que se pone de manera diferencial, ¿sí? Y resulta que también el producto ρg es una propiedad llamada peso específico, ¿de acuerdo? Y esto es debido a ¿qué? Pues a la cantidad de masa que viene implícita en la densidad y la gravedad. Y el negativo hace referencia también a que es un gradiente que va de manera decreciendo, ¿sale? Bueno, ¿qué sucede entonces ahora con esta ecuación diferencial? Pues lo que hace es resolver esta ecuación diferencial por variables separables. Entonces ahí tenemos lo siguiente: la diferencial de z pasa multiplicando con el peso específico ahora llamado, o densidad por gravedad, y vamos a definir cuáles son los límites de esas integrales. Entonces ahí tenemos que la presión 1 a 2 va a ser la derivada de la presión, y para z va a ser la altura 1 y la 2. ¿De acuerdo? Entonces, como el peso específico es constante, considerando esta parte que es constante, sale de la integral, y vamos a evaluar la integral primero de la presión, que es un delta P, y tenemos ahora que evaluar la altura, que va de 1 a 2. ¿Sí? No quiere decir que sea de 1 a 2 metros, no, a lo que se refiere es de un lugar a otro, y eso dándolo un poco más de formalidad, va de una altura z a z0, esto dando inicio
a un punto de referencia. Entonces es muy importante que sepas definir bien cuáles son tus límites. Con esto pues tenemos la siguiente ecuación en donde evalúas a la diferencial de z, una vez integrada, es un delta z. Entonces aquí tenemos esta ecuación que estamos definiendo como la diferencial, o bueno, la delta de presiones igual a menos lambda o peso específico por delta de z, que viene siendo pues delta z hace referencia a la altura. Entonces, ya acomodando términos, tenemos esta última ecuación. Entonces, esta ecuación algunos lo llaman presión hidrostática, ¿sí? También hay que observar que aquí me está dando la diferencial de presión atmosférica. Quiere decir que también la presión atmosférica está participando en esta distribución de presiones. Entonces, los ejercicios que vamos a resolver a partir de ahora se van a basar precisamente en esta ecuación. Entonces, ahí tenemos ya esa parte que estamos considerando para las distribuciones de presión en hidrostática, que viene siendo pues precisamente esta ecuación. Ahora, ¿qué pasa con la presión hidrostática en líquidos? Pues bueno, considerando la integral anterior y teniendo esta referencia, ¿sí? Aquí ya tenemos a lo mejor cambiando la parte de los límites, pues también puedes manejarlos como un Z1 y Z2 en cualquier punto. Aquí recuerda que tú defines cuáles son tus límites de la integral para que puedas definir de dónde a dónde medir. Eso que se refiere a la diferencia de alturas o precisamente alturas. Algunos autores manejan H, no hay ningún problema, sigue siendo la misma esencia de altura. Bien, entonces tenemos la siguiente parte en el cual puedes despejar, digamos, a Z1 y a Z2 considerando esa diferencia de presiones. Lo que puedes hacer es que ese gamma pasa dividiendo a las dos presiones. Entonces aquí algo muy importante es que este gamma, siendo el peso específico, lo puedes encontrar en algunas tablas como la que te muestro, en donde tenemos a cierta temperatura estos fluidos. Entonces aquí tenemos varios fluidos muy comunes, el SAE30, el agua de mar, la glicerina, el mercurio, el tetracloruro de carbono, el aire incluso, en dos unidades, en dos sistemas de unidades, el sistema inglés y el sistema internacional. Como es peso específico, entonces en el sistema inglés se manejan las libras por cada pie cúbico, libras fuerza cabe mencionar, y aquí los newton por cada metro cúbico. Entonces recuerda que todo esto son propiedades de fluidos y es muy importante que tengas tabulado o en tablas para poder calcular cualquier situación. Bueno, haciendo referencia a la presión, aquí tenemos un esquema en el cual tenemos pues agua y aire en el ambiente y tenemos aquí la situación siguiente. Tenemos aquí un espacio que viene siendo pues la separación entre los dos fluidos, uno líquido y uno gas, y entonces aquí tenemos nuestro nivel de referencia. Por esa razón aquí está el 0. Entonces, cuando nosotros comenzamos a desplazarnos hacia abajo, si respetas la Z, siendo la altura, si respetas los ejes, ya sabes que por geometría, sobre todo en plano, en el plano cartesiano, si nosotros bajamos a la parte de 0, entonces pues estás considerando negativos, y si vas hacia arriba positivos. Es ahí donde ya H comienza a colocarse el número negativo. No quiere decir que existan distancias negativas, simplemente es la dirección de hacia dónde se está yendo esa altura. También sabemos que la gravedad se va hacia abajo, entonces mucho cuidado con este tipo de situaciones. Pero para ello, considerando ese tipo de convenciones, si es positivo o negativo, entonces tenemos esta ecuación que nos va a ayudar mucho a resolver este tipo de situaciones, en donde es un arreglo o viene siendo prácticamente el despeje de la presión, ¿sí? En un punto, considerando ya el peso específico y la altura. Aquí otro término muy importante que también se utiliza en
en estática de fluidos es el dichoso SG, que viene siendo la gravedad específica y lo puedes tener en función de dos parámetros o dos propiedades de los fluidos. Tenemos aquí el peso específico de la sustancia dividido por el peso específico del agua a condiciones estándar. Aquí a veces manejan a 4 grados Celsius, a veces a 20, bueno, depende de cuál sea el estándar a esa temperatura. Pero también nosotros sabemos que el peso específico de la sustancia es el producto de la densidad por la gravedad de la sustancia. Y también tenemos el peso, la densidad por la gravedad del agua. Aquí la gravedad es igual para las dos sustancias, por lo tanto se pueden cancelar y la gravedad específica estará en función de las densidades. Densidad de la sustancia entre la densidad del agua. A esto, gracias a esta relación también de densidades, a esta gravedad específica también se le conoce como densidad relativa. Entonces aquí tenemos esa parte donde les acabo de mencionar. La gravedad específica también se le llama densidad relativa y cabe mencionar que como es una relación o un cociente, esta carece de unidades, o sea, es una cantidad adimensional. Generalmente siempre cuando estamos resolviendo problemas de flujo de fluidos, lo que viene ahora es que a veces en las propiedades de los fluidos te dan la gravedad específica o también te lo mencionan como densidad relativa. Es exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, para la siguiente observación, el barómetro es un dispositivo que te mide la presión barométrica, la presión ambiental. Entonces, tenemos aquí al fluido mercurio, que es el único metal líquido, y tenemos este arreglo en el cual tenemos ahí una lectura que está dado ya sea en centímetros o en milímetros, en el cual tenemos como fluido manométrico, así se le llama a los fluidos que miden presión, fluido manométrico, y aquí tenemos una igualdad de presiones. Cuando nosotros notamos en este barómetro, se dice que en la parte superior, ¿sí?, el mercurio tiene una presión de vapor muy baja, ¿de acuerdo? Y en contacto con la atmósfera, el mercurio exactamente lee la presión atmosférica, ¿verdad? Entonces aquí define una altura dependiendo de esa presión. ¿Cuál es el punto inicial o el punto de referencia? Aquí lo tienes en Z igual a 0. ¿Sí? Entonces existirá una diferencia de alturas Z1, Z2 y también aquí tenemos una pequeña ecuación que te ayudará a encontrar esa altura. ¿Cómo la hacemos ocupando la fórmula anterior? Bueno, aquí viene parte de esta fórmula. Ya conoces las presiones, el peso específico obviamente tiene que ser ¿de quién? Del mercurio, y por condiciones iniciales tenemos lo siguiente, que la presión 1 será de 0 en un Z1 igual a H, aquí te lo indica la figura. Si nosotros bajamos, entonces la presión 2 va a ser igual a la presión en el punto A, ¿sí? Y la Z2 va a ser igual a 0. Entonces aquí tenemos en 0. Ahora lo que viene es la sustitución de esos valores en cada una de las partes de la ecuación. Entonces, si te das cuenta, Z1 va a ser H, se va a restar y con el negativo de afuera se hace positivo. Por lo tanto, la presión de A va a ser igual al peso específico por H. Entonces, en pocas palabras, ¿qué te interesa conocer cuando vas a medir una presión? A lo mejor no en un barómetro, a lo mejor en un manómetro tipo U o en un manómetro diferencial. ¿Cuáles son los dos parámetros que te interesan? Peso específico de la sustancia del fluido y la altura. Aquí puedes despejar a H. Al despejarlo es la presión de A entre el peso específico de ¿quién? Del fluido manométrico. Entonces, si te das cuenta, esta ecuación de color rojo con la ecuación que te pone el esquema se parecen un poco, solamente que aquí te da el peso específico y aquí abajo te da densidad del fluido manométrico por la gravedad. Son equivalentes estas dos, solamente que en otros términos. Ahora vamos a ver qué sucede con alguno de los cálculos. Nosotros sabemos que la presión de A, que viene siendo prácticamente como esto está fuera en contacto con la atmósfera, pues la atmósfera
hace ese contacto con el fluido manométrico mercurio y hay una presión que se conoce y esa es la presión atmosférica que dado en pascales es 101.305 pascales o 101.305 newton por cada metro cuadrado. El peso específico del mercurio se tiene que es 133.100 newton por metro cúbico. Entonces, esta también está dado en tablas y también lo puedes encontrar en cualquier libro de mecánica de fluidos como tal. Entonces, ¿qué sucede cuando ya tengo estos dos parámetros? Estos dos parámetros ahora lo voy a calcular dependiendo del tipo de ecuación, ¿no? Aquí sustituyo y tengo aquí una altura de 0.7611 metros. Y esto lo puedo convertir a centímetros y de aquí salen los famosos 761 milímetros de mercurio. Entonces, con esta parte del barómetro que te estoy describiendo, prácticamente estamos encontrando la presión atmosférica en milímetros de mercurio. Entonces también puedes hacer una conversión al sistema inglés, en el cual aquí te lo doy y también lo estamos colocando como 29.96 pulgadas de mercurio. En algunos autores manejan milímetros de agua, simplemente cambian el fluido barométrico por agua. Pero bueno, esa es una opción muy buena, el mercurio es muy común. Entonces para la siguiente tenemos ¿qué sucede ahora con los gases? Bueno, en los gases tenemos, de acuerdo a la ley de los gases perfectos, tenemos aquí esta presión igual a ρ por RT, sabiendo que ρ es la densidad del gas, R la constante universal de los gases y T la temperatura, entonces ya podemos también encontrar esa ecuación diferencial para poder encontrar la hidrostática en los gases. Es un poco más complicado en gases debido a su, pues sí, a su comportamiento, pero no deja de tener presión. Entonces se hace el mismo tratamiento, nada más que recuerda que un gas es un fluido compresible, o sea, se puede comprimir. Con esto pues puedo definir igual forma la integral y si observas ya no es una integral tan lineal como la de hace ratito. Ahora tenemos una integral en el cual el resultado tiene un logaritmo natural en la primera parte, en la parte izquierda de la ecuación. Y aquí como g y r son constantes sale de la integral y tenemos ahí la diferencial de z con respecto a t también. Y ahí tenemos que hacer ese ajuste, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros consideramos a t en función de la altura, esta es la integral que tienes que definir. ¿Qué quiere decir? ¿La temperatura va a influir en la altura? Claro que sí, porque va a haber situaciones en las cuales a mayor altura puede ser que haga un poco más de temperaturas bajas y así viceversa, ¿no? Entonces hay una relación entre la temperatura y la altura. Entonces con esto, si tenemos una atmósfera isotérmica, ¿qué quiere decir? Misma temperatura no va a cambiar, entonces ahí ya podemos sacar a la temperatura de la integral, ¿sí? Acuérdate que esas condiciones son como condiciones en el cual podemos considerar a este tipo de situaciones. Hay que simplificarlos para poder interpretar qué sucedería cuando ya no es tan ideal o cuando ya no se puede considerar algo constante. Entonces, por cuestiones, vuelvo a repetir, de simplicidad, pues es que decimos que si una atmósfera es isotérmica, pues se hace esto de acá, ¿no? Si no lo fuera, pues ya la integral queda ahí resuelta. Bueno, no resuelta, se va a resolver considerando la variabilidad de esa temperatura con respecto a la altura, ¿sale? Entonces, una vez resuelta esta ecuación, tenemos aquí el logaritmo natural que les había dicho, ya evaluando los límites y aplicando las reglas o propiedades de los logaritmos, tenemos esta parte y tenemos aquí el negativo de g entre r por t a la 0 por la diferencia de alturas. Entonces ya finalmente tenemos el despeje de la presión 2 o la presión, digamos, en la parte 2 de esta ecuación y tenemos que despejar a P2, ¿sale? Entonces, esta ecuación que acabo de encontrar es la que me define la presión hidrostática en gases, ¿vale?
Bien, entonces, ¿de quién depende esta presión en los gases? Depende de la constante universal, de la temperatura y la diferencia de alturas. ¿Vale? Aquí ya depende de qué unidades estés utilizando. Hay que tener mucho cuidado con la constante R. Recuerda que toma diferentes valores de acuerdo a las unidades que involucra esta constante R. Bien, entonces, esa es la ecuación que te define la presión, vuelvo a repetírtelo, en un gas perfecto. Siguiente punto, cuando nosotros tenemos que hacer el cálculo de algunas distribuciones de presión hidrostática, podemos considerar el siguiente esquema en donde tienes la distribución de presiones y ahí observas lo siguiente. Esto está abierto a la atmósfera, está a un nivel ahí de agua, algo sencillo, y podemos obtener los puntos A, B, C y D de acuerdo al esquema, ¿de acuerdo? Y minúsculas, y la profundidad 2 que viene siendo A, B, C, D mayúsculas, y por ahí tenemos un fluido involucrado en la parte D que es mercurio. Entonces ahí tenemos que en los puntos A, B, C, D están a la misma profundidad en el agua y tienen presiones idénticas. Cabe mencionar que si esto es agua, pues tienen presiones idénticas. Cuando el fluido cambia y ya no es agua, ahí ya no puedes decir lo mismo, ¿sale? Para la profundidad 2 tenemos ABC, están a la misma profundidad, es el mismo fluido y pues puedes considerar que las presiones son idénticas, ¿sale? Entonces, obviamente, si están más abajo, son mayores que las anteriores, o sea, en los puntos A, B, C, D. En el punto D, en donde estoy manejando el mercurio, hay una presión distinta de ¿quién? Del ABC. ¿Por qué? Porque ya no es agua, ahora es mercurio. Entonces ya no está conectado esta parte, ¿sí? Con las otras tres, ya no puedo decir que es lo mismo. Entonces, mucho cuidado también, porque a veces se confunde uno con que, tengo ABCD y está a la misma profundidad, pues ya las presiones son iguales. No, para que esto sea igual, debe ser el mismo fluido que se esté trabajando. ¿Sale? Bien, entonces, de acuerdo a ese esquema, también notamos que tenemos diferentes configuraciones. ¿De acuerdo? Entonces, no importa cuál sea la figura o la forma del recipiente, mientras sea el mismo fluido y esté en el mismo nivel, la presión es la misma. Entonces, con esto a lo que quiero llegar, es muy importante que tomes el siguiente punto, que es la paradoja de Pascal, en donde tenemos las diferentes presiones a la misma profundidad, pero con diferente configuración de los contenedores. Si esto sucede y viene siendo el mismo fluido manométrico, el mismo fluido que estés estudiando, entonces al mismo nivel, sin importar lo que se encuentre abajo en la configuración, es la misma presión en cualquier punto del mismo nivel. Hay que respetar H. Bien, entonces con este tipo de explicación, lo que quise dar a entender en este video es de que pues tengas muy claro cuáles son las partes importantes en una presión, en un fluido, o sea, cuáles son las distribuciones de presiones, cuáles son las fórmulas que vas a utilizar, cuáles son los parámetros que es muy importante que tomes en cuenta para hacer los cálculos y también cómo puedes definir la densidad, la gravedad, el peso específico, dónde los puedes encontrar. Espero que este video te dé una idea un poco más clara de lo que trata esta parte de presiones en un fluido, y más adelante voy a subir otros videos en donde ya estoy resolviendo problemas referente a este tema. Espero que te haya quedado claro, que haya sido de tu agrado, y pues nos vemos para la próxima. Muchas gracias por tu atención, nos vemos pronto.